Interpelación sobre la valoración que se realiza desde el Ministerio de Igualdad de las medidas que se han adoptado por parte del Gobierno en favor de la igualdad y en defensa del movimiento feminista en España, de su señoría Rodríguez Calleja, del Grupo Parlamentario Popular. Para exponer la interpelación tiene la palabra la senadora interpelante. Gracias, presidente. Señora ministra, bienvenida de nuevo a esta Cámara, eso sí, con 15 días de retraso. 15 días más en los que, como ministra de Igualdad, no la hemos escuchado decir nada sobre el caso absolutamente repugnante de mordidas, droga y prostitución que afecta al Grupo Socialista. Usted, ministra de Igualdad, afecta a sus socios, drogas y prostitución y no tiene nada de qué decir, ¿de verdad? ¿De verdad no tiene nada que investigar? Una vez su silencio suena atronador y demuestra que su feminismo no va mucho más allá de portar una pancarta. O quizá, señoría, es que usted piensa que con el caso del Tito Berni las españolas se olvidan de las nefastas consecuencias de su ley chapuza. Ya sabe, la ley del solo sí es sí, la que permite que los delincuentes sexuales salgan a la calle. Pero lamento decirle que eso no va a ocurrir, porque no hay escándalo posible que tape su negligencia legislativa, ni siquiera el caso del Tito Berni, señoría. Pero mire, esta interpelación me va a permitir, puesto que ya estamos en la recta final de su legislatura, recordarle algunos momentos claves, a mi juicio, de su trayectoria como ministra, para que usted misma pueda explicar a los españoles si ha cumplido los objetivos que pretendía conseguir en pro de los derechos de las mujeres, en defensa del feminismo y de la igualdad. He de decir que no comenzó usted muy bien en su responsabilidad como ministra, contratando a una asesora como niñera para que le cuidara a sus hijos, mujer, o utilizando a su escolta, también mujer, como chica de los recados. Sinceramente, pues no parece demasiado feminista por su parte. Pero la cosa no mejoró demasiado cuando acogió a Isa Serra en su gabinete. Ya sabe, condenada por insultar a una policía mujer. Mire, entre otras lindezas, le gritó: cocainómana, mala madre, si fuera tu hijo tendría que coger un arma y pegarte un tiro. Dígame, señora ministra, ¿esto a su juicio es jarabe democrático o se trata más bien de violencia política? Tome nota y contéstame, porque, mire, los españoles no tenemos claro el por qué cuando la crítica les afecta a ustedes se trata de violencia política y cuando nos afecta a los demás se trata simplemente de libertad de expresión o jarabe democrático. Una fecha importante, el día 4 de marzo de 2020, presentó un eslogan más de activista que de ministra, ya sabe, aquello de solas y borrachas queremos llegar a casa. Todo un desatino si tenemos en cuenta que este Gobierno se gasta más de 16 millones de euros en campañas de prevención del consumo de alcohol y otras sustancias. Pero esto era solo la antesala de lo que pasaría ese 8 de marzo, porque ustedes invitaron desde el Gobierno a participar de manera masiva en las manifestaciones y concentraciones en toda España. Y aquello, señoría, fue una absoluta irresponsabilidad, porque lo hicieron desoyendo todas las alertas sanitarias. Usted y el señor Sánchez antepusieron su foto a la seguridad sanitaria de miles de personas. ¿Recuerda, señora Montero, lo que decía usted al día siguiente a los periodistas? Abro comillas. Tía, yo creo que ha habido menos gente por el riesgo de coronavirus, no lo voy a decir en abierto, pero es que las medidas que están tomando otros países están siendo superdrásticas y, a pesar de ello, la capacidad de control de la pandemia está siendo muy limitada. Miles de contagios, entre ellos el suyo y alguna compañera de Consejo de Ministros. Aquella irresponsabilidad costó vidas, señoría, y ni usted ni el señor Sánchez pidieron perdón. En realidad, digamos que lo de pedir perdón, mire, no es su fuerte. Pero mire, hoy podría ser un buen día para empezar a hacerlo. Y le voy a realizar humildemente pues algunas sugerencias, si me lo permite. Mire, podría usted empezar pidiendo perdón a los vecinos de Ceuta y de Melilla por tener la peor sanidad pública de todo el país. Esa que ustedes reivindican en Madrid detrás de la pancarta es absolutamente un desastre cuando la gestiona su Gobierno. Solucionen ya la huelga indefinida de sanitarios y atiendan a los ciudadanos de Ceuta y de Melilla como se merecen. Mire,
¿Podría usted pedir perdón a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Porque usted les acusó de no saber atender a las víctimas. ¿Podría pedir perdón a los jueces, a los que ha acusado de no aplicar correctamente sus chapuzas legislativas? Les insulta y les llama machistas con toga. Se me ocurre que podría usted pedir perdón a periodistas, que ha señalado injustamente, a empresarios, a los que ha enviado cartas arremetiendo contra sus productos de manera injustificada. ¿Qué tal si pide perdón, señoría, a las mujeres que inspiraron otra de sus tropelías, la campaña El verano es nuestro? ¿Lo recuerda? Utilizaron sus imágenes y las cambiaron a su antojo, también la imagen de una mujer con discapacidad. En este caso, señoría, ¿dónde estaba el consentimiento? Porque me consta que no lo tenían ustedes. ¿O qué tal si pide perdón al Partido Popular? Ya sé que esto es mucho pedir porque es mi partido, pero es que usted nos acusó de fomentar la cultura de la violación en sede parlamentaria y esto es intolerable, señoría. Señora Montero, si fuese usted un poquito humilde y se girara, vería usted en esta bancada personas que han trabajado más por los derechos de las mujeres de lo que va a hacer usted jamás. Mire, detrás tiene precisamente un claro ejemplo, una mujer de la que podría usted aprender mucho, la primera presidenta del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rubí, que es del Partido Popular. Pero todo esto, señoría, que en condiciones normales sería motivo de un cese, son pequeñeces al lado de su reciente labor legislativa. Porque la ley del solo sí es sí es el mayor retroceso en atención a víctimas de agresiones sexuales y violencia de género. Ya son más de 800 condenas revisadas, 70 agresores sexuales en la calle. Se estima que puedan llegar a más de 2.000 sentencias revisadas. ¿Está usted en condición de negármelo, señora ministra? Mire, es muy grave que usted no asuma su responsabilidad. Es indigno que le eche la culpa a los jueces. Es pura soberbia no pedir perdón. Pero lo peor es que ustedes han votado no a modificar la ley y el PSOE, a su vez, está retrasando esa modificación. Es una vergüenza. Y esto ya nos hace dudar de si el Gobierno, es decir, a ustedes, les parece bien que violadores y pederastas salgan a la calle. ¿Cómo le llaman ustedes a aquello? ¿Populismo punitivo, señora ministra? Como dice su secretaria de Estado, siempre imprudente, que da igual lo que se haga con el violador, si total, el mal ya está hecho. ¿Esto es lo que piensan, señora ministra? ¿Coincide usted en lo que dice Patricia Faralo, ponente de su ley, que más penas no significa mayor protección a las víctimas? ¿Coincide usted con ella? Entonces, si usted coincide con ella, es evidente que no se ha puesto usted en el lugar de las víctimas, ni de las mujeres que están viendo cómo sus agresores sexuales están en la calle, ni de las familias cómo ven que los pederastas que han agredido a sus niños y niñas están en la calle. Y dígame, ¿qué va a hacer su Gobierno cuando alguno de estos delincuentes reincida? ¿Será ese el momento de dimitir o pedir perdón, señora ministra? Señorías, las mujeres queremos y merecemos saber la verdad sobre la tramitación de esta nefasta ley y exigimos conocer los motivos por los que se retrasa su modificación. Y dígame, ¿es usted consciente de que su recién aprobada ley trans puede tener peores consecuencias aún que la ley del solo sí es sí? ¿Me puede explicar usted, como feminista que dice ser, cómo va a afectar esta ley a los criterios de paridad, a las plazas reservadas a mujeres en las empresas, a las ayudas a las emprendedoras? ¿Ha hecho usted deporte alguna vez, señora ministra? ¿Me podría decir cómo va a mirar a la cara a esa deportista que durante años se prepara con gran esfuerzo y dedicación, horas y horas, para ser la mejor en su disciplina deportiva y todo se vea frustrado por competir con una persona que por su naturaleza física sencillamente es más fuerte? ¿Y qué ocurre, señora ministra, con nuestros espacios de intimidad? Contésteme, sobre todo, qué va a suceder en los procesos contra la violencia machista. De nuevo, su secretaria de Estado, Pam, nos lo ha aclarado con la frivolidad que le caracteriza. Abro comillas, si un maltratador se autodetermina mujer, entonces ya no es violencia machista. ¿Esto es así, señora Montero? ¿Así protege este Gobierno a las mujeres? Señora ministra y señores socialistas, no hay ley cremallera que pueda cerrar tanta incompetencia. Pero usted no aprende.
Y ya pasó otro 8 de marzo, donde usted salió a la calle, pero no rodeada de feministas, sino rodeada de seguidistas, porque las feministas ese mismo día estaban en otro trayecto pidiendo su dimisión. Otro 8 de marzo, donde de nuevo malgasta usted el dinero de todos en una campaña soez, donde pretende decirnos a las mujeres qué tenemos que hacer, qué es lo que nos debe gustar y cómo debemos amar. Pero ¿de verdad es que usted no se ha enterado de que las mujeres en este país no necesitamos a nadie que nos tutele? ¿Que somos libres y que no recibimos lecciones de nadie? No recibimos lecciones de nadie, y mucho menos de usted, que sin duda ha sido lo peor que le ha pasado al movimiento feminista en los últimos 40 años. Pero tranquila, no se preocupe, esto no es únicamente responsabilidad suya, se lo digo. En esta situación solo hay un verdadero culpable, que es el señor Sánchez, quien accedió a ponerle a usted al frente de la igualdad de este país y aún no ha sido capaz de cesarla. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra la ministra de Igualdad. Muchas gracias, presidenta. Señorías, mire, le voy a relatar algunas de las medidas que en 4 años de legislatura este Gobierno ha implementado para garantizar y ampliar los derechos de las mujeres. Nada más llegar a este Gobierno y con la emergencia sanitaria declaramos servicios esenciales los servicios de atención a víctimas de violencia de género, que no lo eran y, por tanto, debían quedar cerrados con la declaración del estado de alarma, y los convertimos en esenciales para que esas mujeres pudiesen seguir acudiendo a esos servicios de atención. Hemos ampliado el 016 a todas las violencias machistas, no solamente a la violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, y hemos creado varios mecanismos silenciosos. El más importante de ellos, una forma de contacto con el 016 a través del WhatsApp, que está haciendo que las llamadas pertinentes al 016 y los contactos pertinentes con el 016 no paren de incrementarse, es decir, que cada vez más mujeres confían en las instituciones como lugares seguros para recibir los derechos que les corresponden como víctimas, ya no solo de violencia en el ámbito de la pareja o la expareja, sino de todas las violencias machistas, incluida la trata con fines de explotación sexual y la explotación sexual. La ley Solo sí es sí, la ley del aborto, la ley trans y de derechos LGTBI, el plan Corresponsables, que es la primera política pública de conciliación en el ámbito estatal y donde las mujeres pueden al final tener tiempo para vivir. El plan Camino, primer plan para la inserción social y laboral de mujeres en contextos de prostitución, víctimas de trata, víctimas de explotación sexual. Estrategia estatal para combatir las violencias machistas, para facilitar la coordinación entre instituciones. Plan estratégico para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Actualización del Pacto de Estado contra la violencia de género, con todos los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado, incluido el suyo. Y ese Pacto de Estado reconoce algo muy importante, de lo que ustedes no estaban muy de acuerdo, que tiene que ver con garantizar que al menos un 1% de la financiación de esos fondos del Pacto de Estado vaya destinado precisamente para financiar a las entidades feministas que hacen tareas de prevención, de sensibilización o también de acompañamiento y atención a las víctimas. Porque sí, señorías, es una responsabilidad del Estado legitimar y acompañar la labor de las entidades feministas, que muchas veces llegan a tenderle la mano a víctimas allí donde el Estado todavía no llega. Del presupuesto del Ministerio de Igualdad para el año 2023, 55 millones destinados a esas entidades feministas. Los reales decretos para la igualdad retributiva y para regular los planes de igualdad. Presupuestos históricos que incrementan cada año, más que nunca en la historia de la democracia, la inversión en políticas feministas. Este año más de 500 millones de euros. Suspensión del régimen de visitas para maltratadores ante el más mínimo indicio de maltrato y prohibición del falso SAP. Nosotras no hacemos como ustedes, que buscaron para criminalizar a Podemos, criminalizar también a las madres protectoras de infancia libre. Se les debería caer la cara de vergüenza de proteger, de criminalizar a las mujeres que están protegiendo a sí mismas y a sus hijos e hijas de la violencia machista de sus agresores. Incremento del salario mínimo, reforma de las pensiones, reforma laboral, ley de familias, intervención del mercado del alquiler o del mercado energético, escudo social, ratificación del convenio 189 de la OIT. Señoría,
Otra cosa no, pero usted no puede cuestionar que este Gobierno de coalición feminista y también la mayoría feminista del Congreso y del Senado está haciendo avances importantes para que todas las mujeres vean garantizados todos sus derechos. Usted hablaba de la ley solo sí es sí. Pero es que ustedes, señoría, hablan sin conocer cuál es la realidad de las violencias sexuales en España. En España se denuncian solamente el 8% de las violencias sexuales. El 92% de las mujeres no las denuncia. Y del 8% que denuncia, solamente un tercio obtiene condena. El sistema penal anterior era un sistema de impunidad para los agresores. Y claro que nos preocupan las rebajas de condenas, esas decisiones judiciales de rebajas de condenas. Pero es que, por desgracia, señorías, la realidad de las violencias sexuales en nuestro país es que la mayoría de los agresores sexuales en nuestro país no han pisado un juzgado o una comisaría en su vida. La mayoría de los agresores sexuales en este país no han pisado un juzgado o una comisaría en su vida. Y eso es lo que tenemos que atajar desde las políticas públicas. Y también la capacidad de proteger a las mujeres víctimas de violencias sexuales y que tengan derecho a una psicóloga, asesoramiento jurídico gratuito o a una trabajadora social o a una vivienda de emergencia, y todo ello sin necesidad de poner denuncia, señoría, como indica el Convenio de Estambul. Ustedes, en la tramitación de esa ley, nunca alertaron de que pudiesen producirse decisiones judiciales de rebajas de condena. Todo lo contrario, decían: se va a penalizar hasta decir guapa a una mujer, ustedes van a meter los piropos en el Código Penal, va a hacer falta un contrato para mantener relaciones sexuales. A ustedes lo que les preocupaba en la tramitación de la ley solo sí es sí, es lo que les sigue preocupando ahora. Y es que ahora tengan reproche penal conductas que para ustedes son la magia del amor, pero que son, señorías, violencia contra las mujeres. Y ustedes quieren aprovechar esa preocupación social para volver al esquema penal anterior. Pero hay mucha más gente trabajando, señorías, para que la mayoría feminista del Congreso y del Senado pueda dar una respuesta unitaria a esa preocupación de las víctimas. Señorías, por favor, guarden y de la silencio. sociedad. Gracias, presidenta, que deje el consentimiento en el centro. Ustedes no paran de repetir bulos sobre la ley trans. La ley trans no modifica la política penitenciaria de este país, que empezó en el año 2006 con la señora Mercedes Gallizo y que han aplicado ustedes también en el Gobierno del señor Mariano Rajoy. Y es que las mujeres trans van a módulos de mujeres incluso sin necesidad de haber cumplido con los requisitos de cambio registral de la mención de sexo, señoría. Desde el año 2006. Esta ley no afecta a la política penitenciaria. Usted hablaba de nuestros espacios de intimidad. Señoría, no son las personas trans quienes amenazan nuestros espacios de intimidad. A las mujeres nos agreden en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, y lo hacen los agresores, señoría. Ningún hombre necesita disfrazarse o hacerse pasar por una mujer ni utilizar la ley trans para agredir sexualmente a una mujer. Nuestras enemigas no son las mujeres trans, son los agresores y los machistas, señoría. Quiero dedicar los últimos minutos a hablarles de algunas cuestiones concretas del impacto que tiene la nueva generación de derechos feministas en la vida de las mujeres. Subida del salario mínimo interprofesional, un 47% desde el 2018. Se benefician 2,5 millones casi de personas trabajadoras. El 55% de esos 2 millones, 1.250.000 personas, son mujeres, señoría, que son las que más se ven beneficiadas por la subida del salario mínimo. La brecha salarial estamos consiguiendo reducirla y, por supuesto, no vamos a parar hasta reducirla del todo, pero 5 puntos en esta legislatura. En 2018 era 5 puntos más alta que ahora. Las mujeres son más propensas a la pobreza energética, por eso la solución ibérica beneficia más a las mujeres. El tope de los precios a los alquileres ha ahorrado hasta 1.200 euros a los inquilinos y a las inquilinas en las localidades con mayores precios. Esos son familias muchas veces encabezadas por mujeres que crían solas, mujeres vulnerables, a la que la intervención del mercado de los alquileres, de las cuales ustedes votan en contra, les ha beneficiado. Le decía antes que hemos ampliado el 016 a todas las violencias. En España, 550.000 mujeres se dedican al trabajo del hogar. Con la ratificación del Convenio 189 de la OIT, ese más de medio millón de mujeres tienen derechos que ustedes, siempre que han gobernado, les han negado, señoría. Y lo cierto es que ustedes, para atacar al Gobierno y para atacar a mi formación política antes y después de gobernar, han necesitado siempre a las cloacas del Estado. Nunca han tenido argumentos, han utilizado siempre las cloacas del Estado.
Y lo cierto es que cuando ustedes gobiernan, las mujeres pierden derechos y cuando gobierna un gobierno de coalición feminista, las mujeres ganan en derechos, señoría. Recortes en el sistema de dependencia. Recortaron 3.000 millones de euros. Lo que se quita de lo público, de la sanidad, de la educación y de la dependencia, lo que ustedes quitan de lo público cuando gobiernan, recae sobre los hombros de las mujeres. Negaron a las mujeres en situación administrativa irregular el derecho a la salud. Negaron el derecho al aborto a las mujeres jóvenes de 16 a 17 años y no pudieron ir a más porque el movimiento feminista les tumbó a ustedes a un ministro, al ministro Gallardón. Quitaron a los ayuntamientos las competencias que asumían la información y de atención a víctimas de violencia de género. Eliminaron el derecho a las cotizaciones a la seguridad social a las personas cuidadoras no profesionales, que, por si acaso no lo sabe, son más de un 90% mujeres. Eliminaron el derecho al acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública a lesbianas y a mujeres sin pareja. Una década hemos tardado, precisamente con la ley trans y de derechos LGTBI, en recuperar ese derecho que ustedes le negaron. Hubo que obligarles a ustedes a dotar presupuestariamente el Pacto de Estado. ¿Recuerdan esas movilizaciones feministas que decían menos lacitos y más dineritos? Pues eran contra ustedes porque no querían consignar el presupuesto que ustedes mismos habían pactado en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Rajoy decía, es mejor no meterse en esto cuando hablábamos de la brecha retributiva. Y sí, señoría, hacen campañas que dicen no debería pasar, pero pasa, así que no salgas a hacer footing por la tarde o por la noche cuando anochece, culpabilizando a las mujeres de las violencias sexuales que sufren. Llámenlo ustedes como quieran, pero eso va en contra del Pacto de Estado contra la violencia de género. Señoría, yo no soy autocomplaciente, sé que queda mucho por hacer y confío en el movimiento feminista español, que es lo mejor que tiene este país para marcarnos el camino. Pero desde luego, con ustedes las mujeres pierden derechos y con este gobierno de coalición feminista las mujeres ganan derechos y tienen muchas más oportunidades para vivir con todos sus derechos garantizados. Muchas gracias, ministra. Tiene la palabra la senadora interpelante. Gracias, presidenta. Señora ministra, se van a cumplir 4 años desde que ostenta usted la cartera y aún no se ha enterado de que ya no es activista. ¿Viene usted al Senado a hacer oposición a la oposición, a no contestar a nada de lo que se le plantea y nos da un mitin como si estuviese usted hablando para su círculo? ¿Es que usted no se ha enterado de que es la ministra de todas y todos los españoles y no solo de quienes le halagan, le montan fiestas o le regalan tartas? Pero de verdad, viene aquí a soltar esa perorata y me pide a mí argumentos, pues voy con unos cuantos argumentos, a ver qué le parece. Vamos a ver en qué hemos mejorado las mujeres en los últimos 4 años. Mire, hemos retrocedido 10 puestos en el ranking que valora el bienestar de las mujeres. Se ha incrementado la brecha laboral desde que usted y el señor Sánchez están en el Gobierno. Las mujeres somos las fijas discontinuas, pero no contamos como desempleadas. Han sido incapaces de consensuar ninguna estrategia con las comunidades autónomas. No han aprobado la ley contra la trata como prometieron. No han bajado el IVA de los productos de higiene femenina como dijeron. Tenemos menos poder adquisitivo porque pagamos más luz, más gas, más caro el combustible, más hipoteca, más por la cesta de la compra, cuando usted aseguraba que con Podemos en el Gobierno esto no iba a suceder nunca. No ha habido avances en materia de conciliación, excepto para ustedes. El movimiento feminista que tanto nombra está roto en pedazos por su burda manipulación. Hay un incremento brutal. Señora ministra, un incremento brutal de violaciones y agresiones sexuales, más de 800 condenas revisadas a la baja, más de 70 agresores sexuales en la calle. ¿O cuántos son? Señoría, ¿me lo puede usted decir? Han aceptado como lógico el borrado de las mujeres con su ley trans. Mire, un chico que violó a su hermanastra menor asegura que ahora se llama Irene y solicita ingresar en una prisión de mujeres. ¿Esto ha sucedido? Un opositor varón que dice ser mujer y exige lanzar el balón medicinal de 3 kilos como las mujeres. Y esto, señoría, es solo el principio de su autodeterminación. Nos invitan a hablar de sexo a partir de los 60, pero para tramitar una pensión de viudedad es imposible conseguir una cita en la Seguridad Social, a no ser, lógicamente, que pagues de manera ilegal por ella. Y el número de fallecidas por violencia machista es
aterrador. Y usted sigue sin implementar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pacto, por cierto, que usted no votó a favor, se lo recuerdo. Y ahora, después de todo esto, ¿me va a decir usted en qué hemos mejorado la vida de las mujeres desde que usted y el señor Sánchez están en este Gobierno? Señora ministra, en más de 40 años de democracia, nadie, insisto, nadie ha dejado una herencia tan negra en materia de igualdad como usted y el señor Sánchez. Y ya estamos cansados de palabrerías y estamos cansadas de sus políticas. Pero no se preocupe, las españolas le van a poner a usted y al señor Sánchez en el lugar que les corresponde, porque como rezaba una pancarta el último 8M que usted no vio, pero nosotros sí vimos, el feminismo no vota traidores. Muchas gracias. Gracias, señoría. Tiene la palabra en nombre del Gobierno la ministra de Igualdad. Gracias, presidenta. Señoría, yo no sé si ustedes han reflexionado alguna vez por qué pudo triunfar esa moción de censura que les sacó del Gobierno. Obviamente que fue posible porque hubo una mayoría de diputados y diputadas, una mayoría que es feminista, que es progresista y que es plurinacional, que les desalojó. Pero, sobre todo, fue posible porque en este país plurinacional hay diversos feminismos, lo mejor que tiene este país, que están señalando cuáles son las principales respuestas a los principales problemas que tenemos en nuestra sociedad y que están diciendo necesitamos evolucionar hacia una sociedad del cuidado, donde no sean las mujeres las que asumen las tareas de cuidados de forma desproporcionada y muchas veces impuesta, que las mujeres también tienen derecho a tener tiempo para vivir. Eso es lo que hace el plan corresponsable, es garantizar que pueden dejar a sus hijos e hijas en un lugar seguro. Yo lo que le pediría es que hable con sus comunidades autónomas para garantizar la implementación de ese plan corresponsables y que esas mujeres puedan dejar, como le digo, a sus hijos e hijas en lugares seguros si necesitan ir a una cita médica que llevan retrasando 6 meses o si necesitan acompañar al médico a su madre o a su suegra o si lo que necesitan es tomarse un café en la plaza con unas amigas. Es un movimiento feminista que está diciendo necesitamos vidas libres de violencias, de todas las violencias, de la que se da en el ámbito de la pareja o la expareja y también de todas las violencias sexuales que hasta ahora permanecían invisibles para el Estado y normalizadas por buena parte de la sociedad. Todavía hay en este país quien dice que cómo va a ser posible que ahora sea delito tener relaciones sexuales con tu mujer sin haberla despertado antes porque entonces no ha podido dar el consentimiento. Pues eso, el movimiento feminista ya ha dicho que se acabó, que cuando no hay consentimiento es agresión sexual. Y también un movimiento feminista que está orgulloso de la diversidad de nuestro país y que reconoce sin paliativos que las mujeres trans son mujeres. La transfobia que se puede desprender de los bulos que ustedes sueltan contra la ley trans, en el fondo es un cuestionamiento de que las mujeres trans sean mujeres. De verdad les pido que lo reflexionen, porque al final la diferencia entre ustedes y nosotras es que cuando ustedes gobiernan, recortan, privatizan, hacen que haya menos de lo común, que haya menos servicios públicos, que estén más deteriorados y eso recae sobre los hombros de las mujeres. A diferencia de ustedes, cuando este Gobierno hace políticas públicas, las hace para garantizar que lo común es más fuerte y más grande, que es lo que está pidiendo el movimiento feminista, que garanticemos entre todos y todas todos los derechos para todas las mujeres y que seamos capaces, por tanto, de garantizar vidas dignas para todos y todas. De ahí que cuando nosotros y nosotras gobernamos, por supuesto, lo hacemos también para todas sus diputadas, para todas sus senadoras, para todas sus votantes y ellas pueden ejercer los derechos que este Gobierno les reconoce. Sin embargo, cuando ustedes gobiernan, muchas mujeres se quedan sin poder ejercer sus derechos más fundamentales. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, ministra.